Esta nueva edición, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra Brasil. Brasil como el país con más peso demográfico, económico en la región, por lo tanto entenderlo nos ayuda mucho. El día de hoy es un lujo, uno de los grandes eventos de nuestra cátedra. Tenemos uno de los más grandes politólogos que tiene la academia a nivel mundial, el doctor Gianfranco Pasquino, un hombre de teoría y de práctica, ¿no? Como uno de sus más recientes libros, después vamos a hablar de algunos de sus más recientes publicaciones. Fue senador nacional, así que entiende la teoría, pero también ha vivido y ha caminado los pasillos del poder, como diría Kant, teoría y práctica, que creo que es lo mejor haber transitado por los dos mundos. Es profesor emérito de la Universidad de Bolonia, donde lo tuve el gusto de tenerlo en 2 materias. Fue como jugar con Messi en la selección, la misma sensación es cursar una materia con él para un joven politólogo, profesor de la Universidad Johns Hopkins SAIS. Dijimos también fue senador nacional, un hombre de consulta permanente en los medios internacionales. Ha sido profesor visitante en las mejores universidades del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña. Es un currículum inmenso que ustedes tienen cargado en la web. Sus 2 más recientes libros, que recomiendo enfáticamente su lectura, son Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política. Gianfranco ha sido un discípulo de Norberto Bobbio. Y su más reciente libro es Entre la ciencia y la práctica, una autobiografía, donde nos comenta sus experiencias, su balance sobre la vida académica y la vida política en Italia. Y obviamente para todo politólogo, el Manual de Ciencia Política de Pasquino, una obra magistral que todo politólogo que lo tiene lo guarda y lo conserva en su biblioteca con gran cuidado. Así que para nosotros es un honor. Gianfranco, bienvenido a esta nueva edición de la Cátedra Brasil. Muchas gracias por la invitación, Fabián. No veo nada en el computer, pero puedo hablar. Se te ve perfecto. A lo mejor tenés apagada la cámara, Gianfranco. Fíjate si el clic de la cámara. El micrófono está perfecto. La cámara. Hay que ver si tu cámara está activada. Si no, lo hacemos con sonido. Creo que sí, pero no veo dónde puedo activar la cámara. No te preocupes, no te preocupes. Está activada tu cámara, Gianfranco, no te das problema. Ok. Entonces, las democracias nacen con los partidos y los partidos nacen con las democracias. Es una famosa evaluación, es un incipit de un libro de un politólogo norteamericano, Charles Schneider, escrito en el 1942, entonces muchos años atrás, pero es un libro muy importante que explica por qué los partidos son necesarios a las democracias y por qué las democracias no pueden existir sin partidos. Si es así, hay 2 consecuencias muy importantes, 2 consecuencias lógicas muy importantes, que si los partidos son débiles, las democracias son débiles. Y si las democracias son débiles, no pueden ser necesarias, pero no tienen bastante consenso, porque si los partidos no producen consenso por la democracia, hay un problema político y hay un problema democrático también. Y cuando los partidos son débiles, otros actores comienzan a jugar un papel político importante. Eso todos sabemos, es decir, que hay el populismo que tiene mucha presencia en muchos sistemas políticos y hay la posibilidad de un papel
político y de gobierno de los militares. En un magnífico informe de Latino Barómetro del 2023 hay muchos datos sobre eso. Podemos evaluar las democracias desde dos perspectivas. Desde la perspectiva, yo diría, fría, de algunos datos sobre lo que las democracias son exactamente y lo que hacen, y la perspectiva de la evaluación de los electores, lo que los electores, lo que los ciudadanos piensan de la democracia. Yo creo que no podemos decir que hay crisis de la democracia en cuanto ideal, porque los ciudadanos quieren una democracia, pero hay muchos problemas de funcionamiento dentro de las democracias no solamente latinoamericanas, sino de las democracias europeas y de la democracia en los otros pocos lugares donde existe. Entonces, la distinción debe ser muy clara entre crisis del ideal o problemas de funcionamiento. En América Latina, el ideal continúa siendo compartido casi por la mayoría de los electores y las alternativas no son aceptadas. Hay algunos electores que preferían algo diferente de la democracia, es decir, un gobierno militar, es decir, un autoritarismo de un hombre, es decir, prácticamente populismo, pero nunca hay una mayoría a favor de un gobierno militar, de autoritarismo, del hombre solo que puede mandar, pero hay problemas en muchos sistemas políticos de funcionamiento. El problema más importante que es considerado para los electores es el problema de la corrupción política y de la falta de decisión, de la falta de capacidad de decidir. Hay solamente 38 electores que dicen que la democracia no funciona mal en Uruguay. Hay 20 electores que dicen que la democracia funciona mal en Argentina, 18 en Chile, que es un problema. Hay muchos electores que dicen que la democracia funciona mal en Brasil, en Perú. Perú tiene el più alto nombre de electores que dicen que la democracia funciona mal. Es decir, que eso es lo que explica el malo funcionamiento del Perú en general. La mayoría de los electores latinoamericanos creen que la democracia debe tener partidos. No puede existir una democracia sin partidos. 62 de los uruguayos, 59 de Costa Rica, mismo en Venezuela, 54, Venezuela y Argentina, 54 electores dicen que no puede existir una democracia sin partidos. Hay problema con Brasil, porque solamente 44 electores piensan que la democracia no puede existir sin partidos. Apoyo a la democracia es una cosa, el apoyo es bastante grande, Uruguay 79, Argentina 62, Chile 58, pero Brasil solamente 46, pero la insatisfacción con la democracia es muy alta en algunos países, 91 en Perú, 84 en Venezuela, insatisfacción de 61 de los electores argentinos y de 66 de los electores brasileños de Brasil. He dicho que el problema más grande es considerar la corrupción. La corrupción es un verdadero problema. Sabemos no solamente en América Latina, hay mucha corrupción en los Estados Unidos, corrupción política en los Estados Unidos, hay mucha corrupción en algunos países de Asia, hay bastante corrupción también en Italia, no podemos enseñar mucho en lo que concerne la corrupción a los latinoamericanos, pero debemos considerar la corrupción el problema fundamental de las democracias, porque la corrupción política tiene un impacto sobre la sociedad y tiene un impacto sobre la economía. Si hay baja corrupción política, la sociedad es más libre y la economía no es
no es impactada para lo que los políticos quieren, los políticos y los amigos de los políticos quieren. Entonces, la corrupción es el más importante problema de funcionamiento en la mayoría de los sistemas políticos, no solamente de los sistemas políticos democráticos. Es un error pensar que la corrupción es un problema solamente democrático, porque la mayoría de los regímenes autoritarios tiene un alto nivel de corrupción y lo que corrompe la sociedad impide, yo diría, una transición a la democracia. Donde hay un alto nivel de corrupción, no es verdad que los ciudadanos se organizan y pueden cambiar, porque la corrupción afecta a todos los que trabajan en un sistema político. Entonces, hace muy difícil una transición a la democracia. Sí, el problema es que hay democracia cuando existen los partidos políticos. Debemos cuestionar cómo fortalecer los partidos. No es simple. El tiempo en el cual vivimos es un tiempo en el cual los partidos son desafiados en todos los sistemas políticos. En Europa hay situaciones en las cuales los partidos son débiles y la política es débil. Y con la política es débil la democracia. La democracia que funciona muy bien en Europa son democracias que tienen partidos organizados, como por ejemplo Alemania, pero los partidos organizados son desafiados por grupos exteriores. Por ejemplo, Alternativa por la Alemania es un grupo de izquierda, de derecha, que desafía la democracia de Alemania. En otros sistemas hay cambios importantes porque los partidos son menos fuertes que en el pasado. Por ejemplo, en España, pero los dos partidos más grandes son bastante fuertes y ofrecen una alternativa, una alternancia al gobierno. El país europeo que tiene los partidos hoy menos organizados es por supuesto, Italia. Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, es un partido organizado sobre el territorio. Existe en muchísimas zonas de Italia. El otro partido que es bastante organizado es el Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata no es bastante fuerte para desafiar la derecha al gobierno. En otras situaciones en Europa, los partidos socialdemócratas son débiles, entonces débil es la alternativa a los gobiernos que existen. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear una situación en la cual los partidos se fortalecen? Es muy difícil decirlo. Los politólogos se interrogan sobre la posibilidad que sea un buen sistema electoral a fortalecer los partidos políticos. Los sistemas electorales proporcionales no fortalecen los sistemas políticos, dicen algunos politólogos. Necesitamos sistemas electorales de doble vuelta, como el sistema francés, pero el sistema francés no ha producido partidos bastante fuertes, entonces debemos buscar otra solución. En lo que concerne a América Latina, yo creo que hay un problema técnico de ingeniería constitucional, podemos decir así. Hay un problema político que me parece bastante importante, igualmente importante, yo diría. El problema técnico es que los presidentes parecen gozar de un consenso popular que es más importante del consenso que los partidos obtienen. Es decir, hay un problema de personalismo político. Los sistemas presidenciales requieren un poco de personalismo político, pero cuando el personalismo es verdaderamente grande, los partidos pierden un poco de capacidad de representación política. Entonces, hay una relación estrecha entre un presidente muy importante y el papel del partido del presidente o de los partidos que han apoyado al presidente. Eso parece, en Argentina creo que la situación sea bastante clara, es decir, que la personalidad de los candidatos
juega un papel muy importante, y que los partidos, a la excepción del Partido Peronista, no tienen bastante poder. En los Estados Unidos, los dos partidos principales no son partidos organizados, los partidos existen a nivel local, es decir, estado en todos los estados. No existe prácticamente un partido demócrata nacional o un partido republicano nacional. Podemos decir que los partidos, los dos solos partidos mejor organizados son los conservadores y los laboristas en Inglaterra, pero los conservadores están perdiendo mucho consenso, lo que significa que no tienen bastante organización a nivel local. Entonces, si debemos fortalecer los partidos en América Latina, tenemos que probablemente cambiar un poco la estructura de las elecciones presidenciales. Debemos intentar construir opciones alternativas que puedan afectar la elección, que puedan obligar los partidos a organizarse bastante bien. El problema político es que la insatisfacción con los partidos en América Latina produce una tendencia a evaluar demasiado positivamente los movimientos. Parece que la mayoría de los electores piensan que los movimientos son novedades, que los movimientos no tienen la burocracia que tienen los partidos, entonces son menos burocráticos, que los movimientos son más abiertos que los partidos, entonces que en general producen cambios positivos en los sistemas políticos. Es muy difícil decir si esa opinión tiene suficiente, ¿cómo puedo decir?, suficiente consenso entre los que estudian los partidos políticos, pero me parece que cuando los movimientos son muy fuertes, la política va a cambiar, pero nunca logra ser particularmente estable. Así tenemos un problema con cómo decidir entre estabilidad y cambiamiento, y cambio. Es decir, dónde podemos colocarnos cuando miramos a una situación concreta de América Latina en general, o una situación concreta en cada país de América Latina. En Argentina el movimiento puede ser también un movimiento que llega a ser partido, como el movimiento peronista y el partido peronista. En otros sistemas políticos los movimientos producen cambios políticos, pero no producen estabilidad. En Brasil tenemos un movimiento de trabajadores que logra producir consecuencias positivas y logra elegir el presidente, el presidente, pero después no parece capaz ¿cómo puedo decir?, de producir consenso, de apoyar al presidente. El presidente entonces tiene muchas posibilidades de gobernar sin control. Eso me parece un problema. En general, la situación de la democracia en América Latina en los 40 años de democracia, me parece relativamente estable, con dos o tres países que tienen problemas grandes, pero que no son totalmente, como puedo decir, imposibles a resolver. Es decir, Venezuela va a tener elecciones y la alternativa es presente. Perú, el país que me parece más complicado. El otro país que hoy parece tener una política complicada es Chile. Chile tiene partidos organizados, pero tiene mucha insatisfacción de los electores versus los partidos. Entonces es una situación que no es bastante estable. Existe alternancia, pero alternancia produce tensiones, produce conflictos, no produce una democracia capaz de resolver problemas. En general, es mejor tener una democracia que es débil, que no es completamente organizada, que tener no democracia. Como he dicho, las alternativas, es decir, los gobiernos militares, autoritarismo, un hombre solo
capaz de decidir todo, no son aceptadas para los electores latinoamericanos. La mayoría de los electores latinoamericanos piensa que la democracia es preferable, no es, como decir, no es óptima, pero es preferable a todas las alternativas. Es la visión de Churchill, mejor que todas las alternativas, pero eso puede ser, como puedo decir, transitorio. Debemos tener preocupaciones sobre el futuro de la democracia en América Latina, pero sabemos que hay posibilidades de resolver los problemas. Entonces, yo creo que en general podemos ser bastante optimistas sobre el futuro de América Latina. Hay hombres y mujeres que no van a dejar la democracia porque saben que las alternativas no son menos productivas, menos igualitarias, menos capaces de resolver los problemas. Gracias. Muchas gracias, Gianfranco. La verdad que un paneo notable y con indicadores, ¿no? Latinbarómetro es una institución muy respetada y da datos muy valiosos anualmente. Gianfranco, hace 33 años, Samuel Huntington, en plena finalización de la Guerra Fría, escribió un gran libro que llamó La Tercera Ola Democratizadora. Obviamente en los 90 todos miraban la ola, pero también Huntington, como solía hacer, siempre ponía una aguda cuota de realismo y advertía de la contraola, ¿no? Toda ola le corresponde una contraola. Y claramente en los 90 fue la ola, pero a partir del siglo XXI, América Latina, que tenía una sola dictadura, que era Cuba, en 1989, ahora tiene varias dictaduras, ¿no? Nicaragua, Venezuela, democraduras o liberal democracies en Bolivia, intentos fallidos de ir por todo en la Argentina ya por el 2013. Bueno, ¿cómo ves el balance de esa contraola? ¿Vos ves que sigue, que se va a agudizar, que se estabiliza? Debemos tener algunos indicadores para evaluar concretamente la contraola. ¿Podemos decir reflujos en castellano? Sí, Reflujos, retrocesiones, porque creo, por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, podemos decir así, pero una dictadura muy inestable, muy inestable. Entonces puede cambiar en cualquier momento. Bolivia siempre ha tenido problemas democráticos, problemas de organizaciones de los partidos políticos. Perú me parece, el caso más complejo, el caso que pero fue Perú verdaderamente una democracia, entonces hay una contraola en Perú. Creo que Perú nunca ha tenido una democracia. Fujimori fue verdaderamente un dictador, podemos decir así, un creador de un régimen, pero no fue un régimen, de una situación autoritaria. Lo que me parecería necesario es una operación de todos los países latinoamericanos de intentar cambiar situaciones complejas en algunos países. Es decir, los democráticos de los países latinoamericanos deberían buscar soluciones e intentar aplicarlas dentro de los países no democráticos. Una especie de Unión Europea de América Latina que evalúa los regímenes y que ayuda o contrasta o enfrenta con los regímenes que no son democráticos. Ahí, Gianfranco, te quería hacer otra consulta, pero voy a lo que acabas de decir. Creo que una de las dificultades que hay en América Latina, más allá de la falta de institucionalización interna y a nivel de integración, ¿no? Obviamente nos faltan instituciones dentro del país y entre los países. Mercosur es un ejemplo. Hay todo como un circuito de, si es de la ideología que yo supuestamente apoyo, hago ojos ciegos a todo lo que haga, ¿no? Si Evo Morales es castrochavista, el kirchnerismo lo apoya, el PT lo apoya,
¿no? Aún los países donde hay elecciones democráticas, se cumple con parte sustancial de lo que Robert Dahl llamaría la poliarquía, está esta idea de no ataquemos a Maduro, no ataquemos a Raúl Castro, no molestemos a Evo Morales, ¿no? Hay como un mecanismo de mirar para otro lado por supuestas afinidades, o sea, se privilegia las supuestas afinidades ideológicas, o en algunos casos negocios, pero partamos que son cuestiones ideológicas nada más. Y, por ejemplo, Bolsonaro para el kirchnerismo, para la izquierda chilena, para la izquierda mexicana, es un peligro dictatorial. Pero Evo Morales no, Maduro no, y hasta se habla que Cuba tampoco. Digo, hay un doble estándar demasiado brutal, me parece, que es lo que diferencia América Latina por ahora de Europa. En Europa hay ciertos consensos de centro derecha y de centro izquierda que ciertos regímenes han cruzado una línea, Polonia, Hungría, por ejemplo. En el caso de América Latina hay complicidad. Sí, eso es verdad. Algunos países y algunos líderes no quieren criticar otros países y otros líderes porque no quieren ser criticados. Entonces se alinean según las ideologías o los que queda de las ideologías, porque no hay una verdadera ideología de izquierda muy bien formulado. Hay algunos principios de derecha. Juan Lince diría que hay mentalidades de derecha. Los de derecha no critican los de derecha y los de izquierda no critican los de izquierda e intentan criticar a los otros. Entonces pierden credibilidad. Los políticos tienen que mantener la credibilidad y obtener votos. Lo que me parece ausente son las críticas de los intelectuales, pero no conozco bastante bien todas las situaciones latinoamericanas, pero hay pocos intelectuales públicos que sean capaces de, ¿cómo puedo decir?, de intentar una producción ideológica democrática, verdaderamente democrática. Es decir, criticar algunos elementos de democracia y proponer otros elementos. El debate público sobre la democracia y sobre las alternativas a la democracia me parece débil, me parece ausente. No es verdad que es muy fuerte en Europa, pero existe en Europa. Existe un debate sobre lo que debemos hacer, lo que existe, lo que podemos hacer después de la democracia, la postdemocracia. Eso me falta en América Latina y sería muy necesario. Creo que es un punto fundamental, Gianfranco, lo que acabas de decir. Yo viví el debate intelectual como joven estudiante en los 90, hasta principios del siglo XXI, que yo los debates de O'Donnell, de Schmitter, el tuyo, el propio Sartori cuando a veces visitaba la región, Fernando Enrique Cardoso antes que fuera político, digamos, ¿no? Y uno notaba que había como una preocupación democrática, a veces usualmente con sesgo de centro-izquierda, porque la academia usualmente es como el mundo artístico, está más en la izquierda que en la derecha, pero había una preocupación por las instituciones, por la democracia, ¿no? Por cómo se agencia la democracia. Lo que ha sucedido en América Latina, me da la sensación, es como un encolumnamiento. La intelectualidad que era de centro izquierda siente que si critica los excesos del kirchnerismo, del chavismo, del PT, le hace el juego a la derecha. Hay un juego así como muy partisano, ¿no? Donde la intelectualidad, un 80% de izquierda y un 20% de derecha, no se anima a buscar los grises, digamos, ¿no? La intelectualidad se ha como un columnado atrás a veces de los excesos de los sectores ideológicos, ¿no? Como diciendo, el PT se está equivocando, Lula se está equivocando, pero como está la amenaza de Bolsonaro, yo no hablo, ¿no? El kirchnerismo se está equivocando, pero como está Macri, entonces la intelectualidad pasa a ser lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos, ¿no? Más que reflexionar sobre la totalidad, lo que hacen es tratar de darle argumentos a su sector partisano.
Creo que en Europa todavía no está tan marcado eso. Sí. No, debe estar muy claro que los intelectuales orgánicos no han ganado. Es decir, que Gramsci desde este punto de vista no ha producido consecuencias positivas. Los intelectuales orgánicos no han ganado ni dentro de los partidos, de los respectivos partidos, ni en la sociedad. Debemos, ¿cómo puedo decir?, utilizar los intelectuales desorgánicos, si puedo decir así. Es decir, los que tienen posiciones ideológicas también, que nosotros sabemos que están de izquierda o de derecha, pero que producen ideas, se producen debates, producen una síntesis de las ideas. Eso sería muy importante. Me parece que los argentinos, hay muchos buenos politólogos, han tenido un debate sobre los desafíos a la democracia. Me parece que sea un debate importante, pero debemos saber que la democracia nace, crece, requiere tiempo, es decir, que 40 años es bastante, pero la mayoría de las democracias europeas tienen 80 años y en algunos casos más que 100 años de vida. Entonces tienen adaptaciones, han aprendido algo, han cambiado, y tienen una estabilidad, tienen partidos bastante organizados. La democracia es muy exigente. Quiero añadir otro punto que me parece importante, que hablamos de las democracias como si sea solamente el producto de instituciones, de reglas, de procedimientos, que es necesario. La democracia formal es absolutamente necesaria y es prioritaria. Pero debemos evaluar las democracias con respecto a los que los ciudadanos hacen también. No podemos tener democracias si no tenemos ciudadanos democráticos, de ciudadanos que tienen informaciones, ciudadanos que participan, ciudadanos que evalúan. Hay datos interesantes dentro del informe del Latino Barómetro, que los ciudadanos que participan, que tienen informaciones, que evalúan las democracias, los ciudadanos mejores, son los ciudadanos de 40, 50, 60 años, y que los jóvenes no tienen bastante informaciones, no participan bastante, entonces tienen una evaluación, puedo decir, flotante. No saben exactamente cómo evaluar la democracia y los problemas de funcionamiento de la democracia. Eso me parece el verdadero problema. Es decir, que los jóvenes no saben bastante sobre la democracia. Gianfranco, vos citaste algunos países, mencionaste algunos tips sobre algunos países. Me gustaría, si podemos profundizar alguno de esos casos. Uno, pusiste mucho énfasis en Perú, que a veces uno se olvida, ¿no? Porque, digamos, son tantos los cambios en los gobiernos de Perú y uno ya se pierde los presidentes, los jefes de gabinete. Creo que lo único que queda en pie es el Banco Central, ¿no? Que es como el poder permanente, 20 años con el mismo presidente del Banco Central. ¿Vos ves ahí una situación, digamos, de quiebre o de mantenimiento cíclico de esta disociación entre la política y la economía? Que la economía tiene baja inflación, exporta, o ves una situación ahí de precipitación en algún momento? Cuando no hay democracia, yo prefiero, por supuesto, la inestabilidad política, porque dentro de la inestabilidad pueden aparecer alternativas. El Perú me parece no democrático, sino inestable, es decir, que no es un régimen autoritario sólido. Entonces puede cambiar. Venezuela es una situación es una palabra que Linz utilizaba muy frecuentemente. La situación es mejor que un régimen, porque la situación ofrece muchas oportunidades. Venezuela va a tener una gran oportunidad a través de las elecciones presidenciales. Eso puede producir un éxito necesario, puede producir algunos pasos hasta la creación de una democracia. No hay
No hay régimen autoritario en América Latina hoy que sean sólidos, sino en Nicaragua. En Nicaragua me parece bastante sólido y me parece difícil como situación que pueda cambiar rápidamente. Gianfranco, hay una cosa que me llama la atención, me da obviamente esperanza, ¿no? ¿Vos ves la posibilidad que el poder militar, los intereses cubanos que tienen tanta influencia en Venezuela, abran en serio la posibilidad de una elección competitiva con alternancia? ¿Lo ves viable una transición política? En Venezuela, Fabián? Sí. Sí, creo que sí. Creo que existe una verdadera posibilidad. Eso sería, los líderes latinoamericanos deberían intentar controlar la limpieza de las elecciones presidenciales en Venezuela. Eso sería muy útil, es necesario, sería muy útil, puede producir consecuencias positivas. La situación en Venezuela nunca ha sido estable después de la muerte de Chávez. Chávez. Hoy es particularmente inestable. Entonces, hay la posibilidad de cambio. Un cambio en Venezuela puede afectar también la situación cubana, que me parece no una situación, eso es, podemos decir una serie de condiciones autoritarias que no van cambiando, porque los que podrían cambiar dejan el país. Los que dejan el país son los que son más insatisfechos. Y si quedarían en Cuba, podrían producir el cambio. Cuando dejan Cuba, ¿cómo puedo decir? Lo producen en Miami el cambio. Producen mayores dificultades de cambio, porque son los más activos, los más ambiciosos que dejan el país. Eso me parece un problema cubano verdadero. ¿A Cuba vos lo ves como una situación o como un régimen? ¿O un régimen en transición a situación? He tenido la esperanza que la sucesión cubana abriría posibilidades a la oposición, pero a la oposición me parece débil. La sucesión ha sido positiva, entonces me parece hoy un régimen, mismo si hay características que difícil, ¿cómo puedo decir?, definir, pero es un régimen. Es decir, si régimen es algo que queda un cierto periodo de tiempo, Cuba es un régimen de 1959, es más que 70, casi 70 años. Gianfranco, Chile, una especie hasta octubre del 19, una niña bonita del capitalismo, de la democracia, de los partidos, una centroizquierda que gobernó con crecimiento económico, con mejora de los niveles de vida. Para los que hemos ido mucho a Chile antes del 2019 y después del 2019, y creo que para todos, uno no se esperaba, ¿no? Digamos, hay un Chile que en 4 años, ha tenido una mutación política más allá de los problemas económicos. ¿A qué atribuís ese cambio tan abrupto, todo ese sototerra que había que uno no veía o en algunos casos no se quería ver? ¿A qué le atribuís ese cambio radical? No sé, hay muchos, como en todas las situaciones históricas, hay muchos que pueden ser considerados responsables. Creo que la izquierda tiene algunas responsabilidades, la derecha también, pero debemos decidir de qué son efectivamente responsables. Creo que la responsabilidad mayor sería de la izquierda, porque no ha comprendido completamente los problemas de los sectores populares. Creo que hay responsabilidades de algunos sectores de clase medio alta que no han comprendido que la desigualdad puede producir problemas políticos verdaderos. En general, yo no creo que la desigualdad automáticamente produzca problemas.
pero la desigualdad debe ser enfrentada para los que tienen el poder político. Eso parece no es el caso, no es el caso de Chile. Hay algunos elementos técnicos, como escribir una nueva constitución. La nueva constitución, la primera versión de la nueva constitución no fue buena, fue rechazada. Vamos a ver si la segunda versión será mejor, pero no es solamente un problema constitucional, me parece un problema político, un problema de los partidos de izquierda que no saben cómo organizar los electores de izquierda. Eso creo que porque si la izquierda logra reorganizarse, es un desafío a la derecha y la derecha va a reorganizarse. La derecha chilena es bastante fuerte, pero la izquierda sería más fuerte si fuera mejor organizada. Gianfranco, Brasil, vos mencionaste varias veces el PT como una estructura política fuerte, pero que después elige un presidente y se desengancha, digamos, ¿no? Como que el presidente pasa digamos, a gestionar sin el condicionamiento del partido. Y en muchos casos, como el caso de Lula 3, teniendo que crear 32 ministerios para sumar diputados opositores y incorporarlos mediante el premio de ministerios a la coalición de gobierno. Ahora, Lula es un hombre grande, es un hombre que no tiene una sucesión clara dentro del PT. En la derecha hay un hombre que concentra la popularidad que es Bolsonaro, que ha sido proscripto por 8 años por la justicia. ¿Cómo ves ese país entre un Lula que seguramente tiene una proyección política solo de mediano plazo o de corto mediano plazo, y un Bolsonaro proscripto, y sin sucesor claro de Lula, no tiene un heredero en el PT, y Bolsonaro parece que tampoco tiene un heredero en la derecha? Tengo dos consideraciones preliminares. La primera es que el Brasil no gana más la Copa del Mundo. Eso parece ser un problema nacional muy grande. La segunda consideración es que los militares no han intervenido en política. Bolsonaro ha intentado un golpe militar, pero los militares han decidido no intervenir, lo que es una verdaderamente buena noticia. La no buena noticia es que un hombre de más de 70 años no tiene nuevas ideas. Entonces puede garantizar un gobierno de buena calidad, pero no más. Un hombre de más de 70 años no sabe cómo producir la sucesión, cómo organizar la sucesión a su poder político. Hemos visto en el pasado, la sucesión no fue particularmente buena. Brasil es un casi continente, si puedo decir así, con muchas diferencias entre los estados. Entonces, los partidos es muy difícil que sean fuertes, porque en algunos estados sí, en otros estados no. Me parece una situación no fácil, pero como he dicho, cualquier Lula es preferable a cualquier Bolsonaro. Entonces debemos esperar que Lula busque algunos colaboradores particularmente inteligentes con capacidad de transformar la situación. En general, pero los brasileños no son particularmente insatisfechos con la calidad de su democracia. Eso es algo que prometente, yo diría. Por último, Pascuino, obviamente te tenemos que preguntar por el balotaje argentino, ¿no? Tú me dijiste que habías escrito algunas líneas sobre el tema. ¿Cuál es tu evaluación de este escenario? La evaluación del escenario argentino es afectada para mis preferencias políticas. Yo nunca pienso que los populistas pueden resolver los problemas, entonces espero que Milei no va a ganar. Creo que Milei no va a ganar. Patricia Bullrich ha producido elementos de derecha que no me gustan.
yo no he siempre apreciado la capacidad de hacer política de los peronistas. Sergio Massa me parece un peronista, si puedo decir así, de izquierda, un peronista progresista. Creo que los argentinos van a votar Massa, que Massa va a ganar, pero el problema del peronismo es que gana las elecciones y después no tiene bastante capacidad para gobernar, para introducir elementos nuevos en la política argentina. Pero no, eso no es bastante. El problema de la democracia argentina son los electores argentinos. No son bastante organizados, no son bastante exigentes, entonces no logran cambiar la política. Una versión, una interpretación de eso es que hay demasiados italianos en Argentina que producen problemas que los italianos no saben resolver. Pero no es solamente eso, evidentemente. La fuerza y la diversificación, si puedo decir así, del peronismo, que impide ¿cómo diré? El papel de un verdadero partido de derecha y un verdadero partido de izquierda. Lo que me produce, como dire, un poco de tristeza es la falta de un partido liberal, de un partido radical. Yo creo que eso es hoy el problema argentino. No hay un partido de clase media progresista, un partido como el Partido Radical. Es demasiado débil y creo que es uno de los problemas argentinos. Pero si debo hacer ¿cómo puedo decir? Una predicción, se dice así, predicción, creo que Massa va a ganar. Y no sería mal. Gianfranco, la verdad que un lujo, te agradecemos profundamente el profundo y amplio paneo que hiciste. Quiero recomendar nuevamente tus dos últimos libros que están circulando en versión papel y en versión digital. Bobbio y Sartori, Comprender y Cambiar la Política. Dos personas que sé que has admirado y has compartido mucho tiempo con ellos. Y el último, que es una autobiografía tuya, si no me equivoco, Entre la ciencia política, una autobiografía de Gianfranco Pasquino. Recomiendo enfáticamente a nuestros seguidores, a nuestros lectores, alumnos, profesores de la UCEMA y colegas del mundo que nos están viendo estas dos publicaciones. Y como siempre, las reediciones del Manual de Ciencia Política de Gianfranco Pasquino, que todo buen politólogo tiene que tener en su biblioteca. Gianfranco, agradecido por tu tiempo, un verdadero honor haber contado con tu participación. Fabián, gracias. Es un honor y un privilegio hablar con usted y hablar con los que nos escuchan. Espero que no he hecho demasiados errores, pero que soy seguro que he hecho algunos errores, pero espero no fundamentales. Cualquier persona habla mejor el español que los argentinos, así que... Gracias, Gianfranco. Y Gracias, a todo el Fabián. público, autoridades, profesores, alumnos y graduados, nuestro saludo y nos vemos en la edición de noviembre. Gracias, Gianfranco.